Muy buenas tardes y bienvenidos. Radio Diezma, aquí emitiendo en directo con nuestros invitados de todos los miércoles. Hoy, como estaréis comprobando, tenemos un invitado de lujo, como muchos los miércoles, pero hoy aún más porque os voy a presentar a la persona que tenemos aquí al lado. Su currículum es un currículum extensivo y sus cosas y ahora que se dedican más bien, que ahora nos lo va a contar él, pues también es más que extensivo. Él es Pedro Francisco García Aguado, Madrid del 9 de diciembre de 1968. Es un jugador español de waterpolo, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, presentador del programa de televisión, escritor y conferenciante. Hasta ahí, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahí bien, pero te has olvidado la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Atlanta y la medalla de oro del Mundial del 98. Pero bueno, que la de plata también tiene su mérito. Entre el 2009 y el 2015 presentó el canal de los programas de Hermano Mayor, que también ahí Sí. tela. Que es que vamos por partes, que le vamos ahí porque Pedro, a ver, yo me cuesta trabajo en la entrevista esta porque Pedro es una persona un poco difícil para las entrevistas, porque Ajá. ha pasado por muchos sitios que ahora nos va a comentar y me cuesta, me cuesta. Hace poco vi esa película de que nos va a hablar, 42 segundos, espectacular, pero todo pasito a pasito, como Vale, o sea que yo quiero estabas decir. guardándote cosas para ir cebando. Vale, vale, vale. Claro, Pues para ir venga, venga. ahí grabando. Entre 2009 y 2015 presentó el canal en la 4 programa del hermano mayor. ¿Qué experiencia sacamos Programón. de ahí? Programón, mira, hasta aún a día de hoy mucha gente sigue así llamándome hermano mayor, porque bueno, yo tuve la suerte de estar en 7 temporadas con índices de audiencia muy altos, pero eso, digamos que a mí era lo menos importante. Lo más importante es que acompañamos a 100 familias en procesos de cambio, es decir, recompusimos aquella familia, por decirlo de alguna manera, recompusimos la convivencia saludable dentro de esos hogares. Entonces, estoy muy orgulloso de haber participado en ese programa, aprendí mucho, aprendí cosas que ahora hago de manera diferente y la Uh verdad -huh. que fue una experiencia, bueno, muy dura porque los casos eran muy duros, pero que fue muy útil a la sociedad. Y lo que sí que me doy cuenta que últimamente la gente me agradece eso, ¿no? Mi compromiso con la sociedad y con la ayuda a las familias. Uh -huh. Y luego con posterioridad presentaste los programas Cazadores de Troll, La Isla, y eso que te ahorras y de hoy en un año, en el grupo A3 Ajá, Media. O sea que los medios ajá. audiovisuales para ti, después del waterpolo, que ya hablaremos un poquito, tuviste Ajá. ahí también una experiencia algo espectacular, ¿no? La verdad que me gustó mucho mi paso por Mediaset España. Ahí hay también otro programa que se hizo que fue El Campamento, que fueron 2 temporadas, Exacto, donde la llevábamos caja. a chicos y a Sí. chicas también a vivir una experiencia de 21 días promoviendo el cambio de actitud dentro de su casa. Otro que fue en La Caja, que estuve en el barrio del Príncipe, en Ceuta, que estuve Uh luego -huh. también en el Botellón de allí de Granada, y luego otro que estuve también en Magaluf, pues un poco denunciando esa forma tan, digamos, ¿cómo la llamaría yo? Lo de Granada fue una forma indigna de divertirse los jóvenes, provocada por el equipo de gobierno de aquel momento, ¿no? Muchos jóvenes se enfadaron conmigo porque me decían, nos has cerrado el botellón. Digo, no, no, yo lo fui para que se mejorara el botellón. Lo que pasa es que aquello parece mentira que no os quejaseis nadie de que estabais ahí orinándose en la calle, sin food trucks de comida, y estabais todos ahí hacinados bebiendo como locos, ¿no? Qué pena que nadie se levantara y dijera, oye, ya que tenemos un botellódromo aquí, como le llamaba aquel alcalde, el mejor de Europa, que al menos fuera eso, con baños públicos, con comida, con otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, te lo digo porque cuando has nombrado los programas, en Mediaset Claro. España hice todos esos programas y luego sí que en Antena 3, en el grupo A3 Media, pues tuvimos Cazadores de Trolls que denunciábamos los problemas del acoso a través de las redes sociales, algo muy de moda últimamente y lamentablemente en muchos sitios. Luego también lo que has dicho de hoy, en un año, un programa muy bonito donde personas de un año, que en el transcurso de un año superaban alguna adversidad, la verdad que, y les hacíamos un seguimiento.
muy chulo, y eso que te ahorras fue un programa divulgativo de, bueno, pues cómo ahorrar en los hogares, ¿no? Fueron dos episodios solo. Claro. Oye, Pedro, luego en el 2019, vamos a ir, luego te voy a ir puntuando cosas, en el 2019 te ficharon como director general de Juventudes de la Comunidad de Madrid. Política. Bueno, yo pensaba que era más un cargo dinámico, de gestor, y la verdad que no sabía que tenía un componente político tan grande, pero bueno, a mí eso nunca me ha dado miedo. Y sí que es cierto que yo no he sido nunca muy político, he tenido ideas de un sitio, de otro, he mezclado mucho, ¿no? Yo soy una persona más bien centrista, ¿no? Más que de extremos. Y bueno, la verdad que como proyecto personal de trabajo me ilusionaba mucho poder hacer cosas por los jóvenes madrileños. Lo que pasa que duré poco en el cargo porque había una serie de incompatibilidades que luego no eran tal, pero bueno, como se estaba dando muchos quebraderos de cabeza al equipo de gobierno, pues decidimos que, bueno, que yo tenía que cesar y dejar paso a otra persona y dedicarme a lo que sé hacer muy bien, que es divulgar, comunicar, prevenir, ayudar a las familias y sobre todo compartir con los jóvenes mi experiencia para que no cometan los mismos errores. Y desde ahí, pues parece ser que no lo podía seguir haciendo. Entonces, bueno, pues yo creo que una retirada a tiempo siempre es buena, aunque me supo a poco. Quería haber hecho más cosas por la gente joven de Madrid. Claro. Pues vamos a irnos más para atrás, que es lo que estábamos comentando, y luego nos hemos ido al 2019 y ahora nos vamos a ir. Comenzaste en la escuela madrileña de waterpolo, con Mariano García en 1986. Te mudaste a Barcelona, junto con otros madrileños. Residiste en la residencia de deportes Joaquín Blume, de Esplugas de Llobregat, donde residen también los futuros medallistas olímpicos de Barcelona 92. Fuiste internacional absoluto con la selección nacional de waterpolo en 565 ocasiones. Dicen poco, ¿verdad? Eso es mojarse proclamándose, mucho, entre otros títulos, campeón olímpico en 1996 y mundial de 1998. Espera. Entre otras distinciones individuales, fue elegido el mejor jugador de la Liga Española de Waterpolo en el 2001 y nombrado miembro de la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de oro. Hasta ahí queríamos llegar, ¿verdad? ¿Te había olvidado algo? Claro, es que me faltaba todo eso y te lo agradezco porque fueron años vividos muy intensamente, desde la Escuela Madrileña de Waterpolo a lo que luego fuimos capaces de conseguir, aquel equipo de waterpolo del cual tú has dicho bien al principio, que han hecho una película de la cual hablaremos después. La verdad es que muy orgulloso de ese periplo deportivo, muy orgulloso de Mariano García, que nos enseñó, y a mí en mi caso me enseñó a cómo luchar ante la adversidad, y todavía hoy sigo poniendo en práctica muchos de esos aprendizajes. Y es cierto que el deporte a mí me ha enseñado pues que tan pronto puede estar arriba como abajo, pero que hay que reponerse, como es la vida. Los problemas van y vienen, no perduran para siempre. Y bueno, fuimos sextos, fuimos quintos, fuimos cuartos, fuimos segundos, fuimos terceros, fuimos primeros. Y de eso se trató toda esa etapa tan maravillosa que has definido. Sí, sí. Claro. Realizaste trabajos como terapeuta ayudando a personas, que lo acabo de decir, que quieren superar sus adicciones en el centro Tempus.es. También ayuda a los familiares que lo necesitan debido al comportamiento tiránico de los hijos y las hijas dentro del ámbito del hogar, desde el proyecto aprendeeducar.org junto a Francisco Castaño. Eso está ya desactualizado, Joaquín. Eso ya está desactualizado. Ese proyecto de Aprender a Educar ya pasó a la historia. Fue una etapa también bonita, pero ahora estoy en uno que se llama El Reto de Educar Hoy, donde ayudamos a familias desde la educación emocional para evitar los conflictos dentro del ámbito del hogar. Y hacemos un producto muy chulo, unas reuniones que se llaman jornadas de crecimiento familiar. Te lo digo por si nos escucha el alcalde o la alcaldesa de tu localidad, que podemos ir allí y ayudar a las familias con este formato tan chulo. Son convivencias de 3 días. Eso dicho y eso que te sería muy bien. Y ahora te voy a hacer una pregunta, Pedro, si me permites. ¿Qué te dice 42 segundos? Bueno, 42 segundos es un tiempo que parece muy corto, ¿no? Porque no llega el minuto, pero en 42 segundos pueden pasar muchas cosas y puede
un argumento puede cambiar de lado y puede favorecer a unos y perjudicar a otros, ¿no? Y entonces, pues a mí me suena a título de película. Es a lo que me Ahí suena está, de ahí es donde películas quería llegar. que se estrenó Que hace un año y medio y ahora está en plataformas. Ahora se puede ver en está en Amazon. plataformas rompiendo las visualizaciones y todo. ¿Qué te dice esa película, Pedro? Me dice cosas muy buenas de que, joder, que un equipo de waterpolo como el nuestro haya sido merecedor de que dos directores, una producción entera, unos actores como Jaime Lorente, Álvaro Cervantes y la actriz Lara, por el apellido, lo siento, Lara, hayan querido protagonizar esa parte de nuestra historia, pues para mí es algo, me siento muy orgulloso. Me siento un poco apenado por el hecho de que otros compañeros no hayan querido participar y se haya centrado solo en dos jugadores, cuando realmente éramos un equipazo. Pero bueno, yo creo que queda muy bien narrado lo que tuvimos que sufrir, cómo eran los entrenamientos de aquel entrenador croata que vino contratado por la federación, cómo ese equipo que no tenían pensado nadie que llegásemos a nada, fuimos capaces de llegar a una final de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Y como no quiero hacer spoiler, porque hay generaciones que no saben lo que pasó en esos Juegos Olímpicos, vamos a dejar la incógnita el resultado final de aquella final. Y Pedro, en esa película vimos a un Pedro que en algunas imágenes sales tú realmente junto con el actor. ¿Te identificaste bastante en esa película, Pedro? La verdad que Jaime Lorente, el guión era difícil porque dibujaba a un chico, ¿cómo te diría? Pues frívolo, alocado, poco responsable. Y entonces yo hablando con el actor, porque yo pude hablar con él antes de empezar la grabación, le dije, Jaime, lo único que te pido es que le des cierta humanidad a este personaje, que aunque fuera un joven y tenía mis comportamientos locos, eso tenía, bueno, tenía un porqué. Y él fue muy capaz de representar el sufrimiento que tenía yo por dentro ya con 22, 23 años, por el hecho de haber tenido, bueno, de una situación familiar extraña, de haberme ido muy joven a Barcelona y de no tener esas riendas de alguien que me contuviera para calmar ese dolor que yo lo hacía a través del consumo de sustancia. Entonces, refleja muy bien lo bueno que yo era jugando a waterpolo, Uh lo -huh, bueno que era dentro del equipo, lo importante y necesario que era dentro del equipo, pero también el tormento que yo arrastraba desde muy jovencito. uh -huh. Cuando saliste de ver esa película, su estreno, ¿qué pensaste? Decía, porque hemos visto muchas cosas en esa película, vimos las drogas, vimos Mm. la ficción, vimos muchísimas cosas. Eh, Cuando tú saliste, dijiste, leche, ahora que yo ya estoy, me dedico a educar, me dedico a las familias, a enseñarles que vayan por el buen camino y por donde he pasado, y madre mía, ¿no? Te echarías la mano a la cabeza diciendo, madre mía, ¿dónde estoy yo ahora, no? Claro, lo importante es, yo soy una persona que desde que me recuperé y gracias a que me recuperé puedo hablar abiertamente del daño que provoca el consumo y de lo que te roba y la alegría que te roba con 23 años siendo un pedazo de crack jugando a waterpolo y lo infeliz que era, ¿no? Y a mí me gusta que se vea ahí con esa dureza, ¿no? Y evidentemente cuando miro atrás ya han pasado 20 años de mi ingreso en el centro de tratamiento, ya han pasado 30 años de aquellos Juegos Olímpicos y me siento muy orgulloso de mi familia, a la cual yo culpaba de todo y a la cual y por la cual estoy yo recuperado, ¿no? A día de hoy. Uh -huh. Y sí que me echo las manos a la cabeza un poco con esa sensación de agridulce, ¿no? Es decir, qué pena que estuviera ya yo tan mal, ¿no? Por el tema del consumo de alcohol y otras sustancias, cuando podía haber disfrutado el triple de aquello que también sabía hacer, que era jugar al waterpolo, ¿no? Como profesional. Pero me siento orgulloso y me gusta que se cuenten las cosas así para poder ayudar a los jóvenes y decir, hey, que no es tan divertido, ¿verdad? Lo que ves, ¿eh? A que no me lo estaba pasando tan bien, ¿eh? Y eso Uh les hace -huh. reflexionar. Claro, de la cantidad de entrevistas que te han hecho muchos compañeros y siempre hemos ido al grano, como se suele decir, hemos siempre a los sentimientos y a las emociones.
cuando te hablamos de, pues eso, la adicción que tuviste con las drogas y aquella época, yo sé que hablas ampliamente y sin trapejos, sin trapejos. Es verdad que fue un golpe en tu vida, quizás no golpe, sino fue una experiencia más, vamos a decir, por al lado, ¿no, Pedro? Una experiencia más que tuviste. Dice, estuve metido en esto, he salido y ahora me dedico a enseñar lo que en aquel momento... ¿Y hasta dónde puedes llegar tú ahora? Ya has pasado por la etapa de aquello que tampoco queremos recordarlo mucho por no crear de muchos recuerdos. Fuiste jugador y ahora ¿hasta dónde quiere llegar Pedro? Fíjate, no pasa nada, Joaquín, porque hablemos de esa época, porque evidentemente yo me recuperé y me recuperé bien gracias a un gran equipo de profesionales y gracias a un gran tratamiento, que es lo que yo ahora transmito e imparto en los diferentes centros, como has dicho, en el Centro Tempus de Barcelona y en el Instituto NOA en Sevilla, que es una comunidad terapéutica. Entonces no me duele hablar de eso, no te preocupes, no me duele, porque creo que está pasado y lo miro no con nostalgia, ni con pena, ni con cabreo por no poder consumir ninguna sustancia, sino con liberación. Entonces, no me importa ahí. Y eso yo creo que es lo que hace que yo quiera llegar a ayudar al mayor número de gente posible. O sea, impactar en el mayor número de gente que diga, coño, pues mi historia es parecida a la de Pedro, voy a hacer caso de lo que me digan los terapeutas, voy a seguir sus pasos, es decir, a renunciar para siempre al consumo de cualquier sustancia psicoactiva, ya sea legal o ilegal, y desde ahí poder, bueno, pues restablecer una nueva vida, ¿no? Y elegir un camino nuevo apartado del consumo y aprendiendo a vivir de otra manera. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Pues a poder ayudar al mayor número de personas gracias a lo que hicieron conmigo, que fue ayudarme en su día, ¿no? Entonces, ya sean familias, ya sean chavales jóvenes, ya sean personas que estén metidas en las drogas, ya sean personas para que no se metan en el consumo abusivo de sustancias, para que no desarrollen ninguna adicción comportamental, que esa es otra. Antes eran las drogas, ahora es las drogas más las tecnologías mal usadas, que las tecnologías, fíjate qué maravilla de entrevista a través de una plataforma digital que estamos haciendo, ¿no? Ojo con demonizar las nuevas tecnologías, que son maravillosas y nos han dado una calidad de vida estupenda, pero como todo en la vida hay que saber usarlo, ¿no? Y en este caso, bueno, prevenir ese tipo de adicciones comportamentales es una de las metas que me he trazado. Pero el paso siguiente, Pedro, el paso siguiente de educador, ¿cuál sería? ¿Seguir educándote, seguir educando a esos familiares, a esos niños, a esos chicos que están metidos y seguir dándoles clases, esas conferencias que no paras en ningún momento de dar esas espléndidas conferencias? Queremos ir más para allá, más para arriba con Pedro. Llegará un momento en que no podrás dar conferencias y ¿qué es lo qué haríamos ahí? ¿Qué haríamos? ¿Escribiríamos un libro para explicar por qué ya no podremos dar conferencias? ¿O qué, Pedro? Bueno, llegará un momento en el que tendré que descansar, ¿no? Que ya el trabajo estará hecho, ¿no? Y tendré que descansar. Entonces quizás haga menos conferencias. Yo creo que me tocará en algún momento. No sé lo que quieren hacer mis hijas con su vida, pero quién sabe, a lo mejor quieren formar familia y todos sabemos que abuelos y abuelas estamos para ayudar y echar una mano. Entonces, oye, pues me tocará cuidar de mis nietos, ¿no? O de mis nietas. Y yo creo que tiene que ver con eso. No aspiro a mucho más. Tengo 10 libros publicados ya. Si me puedo contar las conferencias, saldría un número desorbitado. Y eso es impactar. Solo te hago un pequeño número. En Canarias, hace 3 años, con el director general de Juventud, Sergio Iroa, hicimos una campaña. Impacté en más de 9.000 jóvenes canarios con toda mi historia, ¿no? Y con sus familias, porque luego también trasladamos mi historia y el proyecto aquel de aprender a educar a sus familias, ¿no? Entonces, yo soy ambicioso en el sentido, como te decía, de poder ayudar al mayor número de gente, pero habrá momentos, como bien dices, que yo ya no tendré esa fuerza, no tendré ese fuelle. Y entonces me estoy formando, estoy adquiriendo conocimientos para ayudar de otra manera, para ayudar desde otro punto de vista. Me estoy haciendo equipo con unos profesionales y una productora de contenidos, ¿no? Estoy formando un equipo de personas para no tener que ser yo siempre el que esté dando la cara, ¿no? Y a partir de ahí poder seguir ayudando, ¿no? Con esta metodología tan chula que he descubierto, que es a través de la educación emocional. Claro. Y ya casi para terminar, Pedro, porque la verdad es que
Al principio me estaba costando un poco entrar en tus preguntas porque es verdad, muchas de los que te entrevistamos tenemos ahí una barrerita contigo, pero poco a poco vamos abriendo campo. Y ya que está para terminar, Pedro, un consejo que darías como educador a esos chavales que nos están viendo, que están con el porro en la mano y que están iniciándose en ese camino de las drogas, en ese camino que ellos mismos a lo mejor se quieren apartar porque ya están enganchados y tú lo sabes mejor que nadie. ¿Y qué les dirías ahora mismo a esos muchachos? Claro, fíjate, has definido muy bien, has definido dos estados. Uno, el del que está empezando a coquetear, a usar lúdicamente, ¿no?, sustancias psicoactivas, ya sea la marihuana o el alcohol incluso. A esos les diría que se den la oportunidad de divertirse, de relacionarse, de socializar de otra manera, que aunque sientan miedo, timidez o ridículo o lo que sea que les hace consumir eso para a lo mejor mostrarse delante de los demás, que se den la oportunidad de ahondar, ¿no?, oye, ¿por qué hago esto, no? Que me divierto más, soy más guay, y que desmitifiquen un poco todo eso y que entiendan que yo lo sé, que de joven yo cuando empecé con mi primera cerveza nunca sabía las consecuencias que podía tener, ¿no? Pero que sepan que en algunos sí o sí, es que aunque lo hagan con moderación, sí o sí, por un componente genético que existe en algunas personas, en algunos individuos, van a desarrollar adicción. Pero eso es difícil de entender. Entonces, que se den la oportunidad de vivir y de socializar y de divertirse y de estar en la plaza del pueblo y de afrontar las clases y de afrontar las adversidades sin anestesiarse, sin evadirse de la realidad, ya sea con tecnologías y eso. Para eso hace falta autoestima y personalidad. Entonces, si se ven flojos en eso, que no son capaces, que piden ayuda y que les enseñan a gestionar sus emociones, no a tapar sus emociones, ¿no? Que sean valientes, y valiente no quiere decir la ausencia de miedo, sino teniendo miedo, ser capaces de conquistarlo. Y luego ya las otras personas que has comentado, posiblemente ya sean chavales y chavalas que han desarrollado adicción. En ese caso, yo lo único que puedo decir es hacer lo que yo hice, pedir ayuda. Sé que es difícil reconocer que uno es adicto o que es adicta, ¿eh? Una persona, eso está muy estigmatizado, son los que están tirados en las calles, yo lo puedo dejar cuando quiera, yo controlo. Si ya te estás diciendo esas cosas porque tienes que justificar tu nivel de consumo, de verdad pide ayuda, porque te vas a ahorrar muchos años de sufrimiento, aunque tú creas que te estás divirtiendo. Les diría eso. También les diría, entiendo vuestras razones, ¿eh?, porque a veces tenemos razones para estar enfadados y enfadadas, ¿no? Pero no te hagas daño. Y las drogas, ya sean legales o ilegales, dañan la salud física y mental, chicos, chicas. Así que mucho ánimo, pedir ayuda, que valéis mucho. No dejéis que la droga os arrebate este momento tan importante de vuestra vida. Aunque fui campeón olímpico, la droga me arrebató mucho, mucho de lo que podía haber vivido. Espléndido consejo y espléndido. Pero ahora nos queda la peor parte, Pedro. Nos queda Cuéntame. la parte de la familia. Ellos que encuentren a sus hijos, que sepan que es un drogodependencia y que no puedan salir de ese bache. Y ahora es el golpe y ahora es el consejo de que le digas también a sus padres, que yo creo que son las pirámides más importantes que puede tener un muchacho cuando está enganchado, es la familia que acabas de decir un momento. A los padres, ¿qué les dirías a su familia? Lo primero que diría que no son culpables, ¿vale? Que el modelo educativo que haya utilizado no es el culpable de que su hijo o su hija haya desarrollado dependencia, ¿vale? Sí que es cierto que unos límites a tiempo, que un acompañamiento afectivo, un fomento de la resiliencia primaria puede favorecer que tu hijo o tu hija cuando llegue a la adolescencia no quiera ni acercarse a las drogas, pero como eso a veces no lo sabemos, que no se sientan culpables, que reaccionen, comprendan a su hijo, entiendan que lo hace si ya está enganchado porque está enfermo y lo necesita. No es una cuestión de fuerza de voluntad, lo está haciendo porque necesita. ¿Por qué lo necesita? Necesita consumir para calmar el malestar que le provoca no consumir. Fíjate que es un pez que se muerde la cola, tan civilino. Entonces, hijo, hija, te entiendo, pero no te voy a permitir, porque hay solución. Entonces, a estas familias que vayan a buscar a terapeutas especializados y que pongan un límite bien claro.
Es decir, yo no estoy peleando con mi hijo o con mi hija, yo estoy peleando con la droga que tiene atrapado a mi hijo y a mi hija. Y con eso no hay paños calientes. Con eso voy a ser muy firme, desde el amor más puro, porque yo quiero que mi hijo o mi hija se recupere y que sobre todo pidan ayuda especializada, o en lo público o en lo privado. Hay buenos centros y si quieren contactarme, yo les voy a asesorar y les voy a indicar dónde pueden acudir para que les informen, les asesoren, para poder abrirle el camino de la recuperación a ese hijo o a esa hija. Pero que no luchen contra algo que ya está establecido y que su hijo no se droga porque no se droga porque no tenga fuerza de voluntad, se droga porque lo necesita y la fuerza de voluntad ya no existe. Entonces hay que abordarlo desde el amor duro, desde el te comprendo, pero no te voy a permitir. No voy a permitir que la droga destroce tu vida, ¿no? Entonces, es ese equilibrio, es difícil. Pero ¿que hay solución? Sí, pero familias hay que estar muy, muy, muy unidas, aunque separados, como les pasó a los padres, para que vuestro hijo o vuestra hija encuentre ese camino de recuperación. Pedro, increíbles consejos, espectaculares, ¿eh? Hemos estado escuchándote muy bien y ya nos vamos a despedir de ti. Solamente, pues eso, muchísimas gracias por prestarte a Radio Diezma. Ojalá tus consejos lleguen a muchos corazones y a mucha cabeza, de tantos a las personas que consumen, tanto a los familiares, tanto a las personas que están a su alrededor, y que poco a poco pues se vayan curando, desintoxicando y poniéndose en su sitio. Claro. Pedro, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y que tus consejos sean para todo el mundo el bienestar. Muy bien. Muchas gracias y que tú sigas haciendo tanto bien a través de esta radio que nació antes de la pandemia y se mantiene porque ayuda a mucha gente y por eso la gente quiere escucharte. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Chao. Chao.